Hola, me llamo León Mañas, estoy en el taller de electricidad industrial en la escuela Reinaldo Merín. Hoy vamos a realizar un trabajo práctico número 1 llamado arranque directo de autoencabamiento. Bueno, prácticamente los componentes que necesitaríamos serían los dos pulsadores, el relé térmico y el contactor. Prácticamente con este pulsador activamos el circuito, acá se autoenclava y el relé térmico, por las dudas que haya alguna falla o algo, lo corta. Bueno, en este caso no hay fallas. Volvemos a activarlo y con este otro pulsador sería el que corta la corriente y ahí se cortaría. Bueno, el circuito tiene un relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, un contactor y bueno, básicamente si tocamos el pulsador de normalmente cerrado, el circuito se cierra y se activa la bobina del contactor, lo que hace que se active el auxiliar y empiece a funcionar el motor. Y después apagamos con el otro pulsador y en el caso de que haya alguna falla en el circuito, el relé térmico se activaría para proteger las cargas. Hola, soy León Mañas de la escuela Reinaldo Merín. Estoy en el taller de electricidad industrial y estoy haciendo un circuito inversor de giro de un motor asíncrono trifásico. El circuito tiene 4 pulsadores, 2 de normal cerrado y 2 pulsadores de normal abierto, un relé térmico y un contactor. Al presionar el pulsador se activa el contactor y ahora al presionar el otro pulsador se desactiva, y lo mismo pasa con estos pulsadores. Y si activamos este pulsador y tocamos el relé térmico, se corta el circuito en el caso de que detecte un cortocircuito que esté fallando algo. El circuito tiene cuatro pulsadores, dos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados, un relé térmico y un contactor. Si activamos un pulsador normalmente abierto, se activaría la bobina del contactor, lo que hace que se genere un campo magnético y se active el auxiliar del contactor. Bueno, prácticamente eso hace que funcione el motor. Se puede apagar con cualquiera de los otros dos pulsadores normalmente cerrado. Y bueno, si tocamos el otro pulsador normalmente abierto, sucedería lo mismo y se podría apagar de la misma manera que el otro. En el caso de que haya alguna falla o cortocircuito, el relé térmico abriría el circuito. Hola, soy León Mañas de la escuela Reinaldo Merín. Estoy en el taller de electricidad industrial y estoy haciendo un circuito inversor de giro de un... En el circuito utilizamos 3 pulsadores, 2 normalmente cerrados y uno normalmente abierto, un relé térmico y 2 contactores. Si presionamos este pulsador se activa el contactor número 2. Con este se abriría la corriente. Con este pulsador conectaríamos el contactor 1 y con este también se abre la corriente. Bueno, prácticamente si pulsamos el pulsador 2 y tocamos acá del relé térmico, se cortaría el circuito porque el relé térmico estaría detectando una falla o cortocircuito en el circuito. Este circuito tiene un relé térmico, tres pulsadores, uno normalmente cerrado y dos normalmente abiertos, dos contactores. Bueno, básicamente, si activamos el primer pulsador normalmente cerrado, se activaría la bobina del contactor número uno y de lo que eso genera el campo magnético y haría que se activara el auxiliar de la misma bobina. Y a la vez hace que empiece a girar el motor. Bueno, tocamos el pulsador normalmente cerrado. Después activamos el segundo pulsador.
lo que activaría la bobina número 2 y después activaría el auxiliar de la misma bobina y después hace que el motor gire hacia el lado contrario. Bueno, en el caso de que haya alguna falla, el relé térmico detectaría esa misma falla y abriría el circuito, protegiendo así las mismas cargas. Hola, soy Leo Maña de la Escuela Reinaldo Berín, estoy en el taller de electricidad industrial y estoy haciendo un circuito de arranque de estrella triángulo de un motor asíncrono. Este consiste con dos pulsadores, uno normal cerrado y uno normal abierto, un relé térmico, tres contactores y un temporizador. Bueno, cuando activamos el pulsador de normal cerrado se activan los dos contactores, contactor 1 y 2, que están en estrella, y después al cumplirse el tiempo del temporizador se desactiva el contactor número 2 y se activa el contactor número 3, lo que hace que el circuito se forme en triángulo y con este se abriría el circuito. Ahora, si volvemos a activar el circuito y activamos el relé térmico, se apagaría el circuito porque el relé en ese caso estaría detectando un cortocircuito o una sobrecarga. Bueno, este circuito tiene un relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente cerrado y el otro normalmente abierto, tres contactores y un relé térmico. Si activamos el pulsador normalmente abierto, se activa el circuito, lo que hace que se active la bobina del contactor número 1 y 2 y sus auxiliares. Después se activaría el temporizador y después de esa cierta función se apagaría el contactor número 2 y se prende el contactor número 3. En el caso de que haya algún problema o en el circuito, el relé térmico se encargaría de eso y haciendo que se abra el circuito. Y bueno, si activamos de vuelta el circuito y apretamos el otro pulsador, se abre el circuito. Hola, soy Leo Maña de la Escuela Reinaldo Berín, del taller de electricidad industrial. Estoy haciendo un circuito de arranque progresivo. En este circuito vamos a utilizar dos pulsadores, uno normal cerrado y uno normal abierto, dos contactores, un relé térmico y un temporizador. Prácticamente cuando abrimos el circuito se activa el primer contactor y el temporizador hace que se active el segundo contactor. Acá con el normal abierto se abre el circuito y si lo volvemos a cerrar el relé térmico cortaría el circuito en el caso de que haya una falla o un sobrecalentamiento. Bueno, este circuito tiene un relé térmico, dos pulsadores, un pulsador normalmente cerrado y el otro pulsador normalmente abierto. Dos contactores, contactor número 1 y contactor número 2. Un temporizador y bueno, los dos motores. Si nosotros activamos el pulsador normalmente abierto, se activa la bobina del contactor número 1 y su auxiliar, el temporizador y el motor número 1.
Bueno, después del determinado tiempo del temporizador, se apaga el temporizador y se enciende la bobina número 3, la bobina del contactor número 2 y su auxiliar. Y a la vez hace que se encienda el motor. Si nosotros pulsamos el pulsador normalmente cerrado, se abre el circuito y nada más. Y si ahora volvemos a pulsar el pulsador número 1, y en el caso de que haya alguna falla o cortocircuito, el relé térmico se activaría abriendo el circuito. En este circuito eléctrico vamos a utilizar dos pulsadores, uno de normal abierto y el otro de normal cerrado, un contactor y tres temporizadores. Bueno, básicamente cuando tocamos el pulsador de normalmente cerrado, se activa el contactor y se activa el temporizador número 1. Después de cierto determinado tiempo, se activa el temporizador número 2. Después de ese tiempo se activa el temporizador número 3 y cuando se termina de activar el temporizador número 3 se activa el contactor número 2. Y si después tocamos el relé térmico, o sea, el relé térmico se activaría si hay alguna sobrecarga o alguna falla en el circuito.